Hello everyone and welcome to my YouTube channel. I'm Gabby. Today, you're going to learn new words through repetition. I am going to describe some objects that I have in my kitchen. If you already know these words, you will be able to learn new ones. Are you ready? Let's begin. From now on, I'm going to speak in Spanish. If you need, you can turn on the subtitles. Una de las cosas más importantes que tengo en mi cocina son los cubiertos. Todos estos son cubiertos, como ustedes pueden ver. Existen varios tipos de cubiertos. Existen los cuchillos, que son estos que tengo aquí. Existen varios tipos de cuchillos. Este tipo de cuchillo es para cortar carne porque pues tiene el filo mucho más pronunciado, y este tipo de cuchillo que el filo no es tan marcado y sirve para untar mantequilla, cortar algún tipo de pan, etc. Estos se le conocen como cuchillos. Con este cuchillo podemos cortar carne y cosas mucho más complicadas de picar. Y con este cosas mucho más sencillas o para untar sobre el pan o cualquier alimento que queramos. Estos son los cuchillos. Luego también tenemos el tenedor, que el tenedor nos sirve y nos ayuda para comer comida sólida. Por aquí no podemos tomar o comer comida líquida, por ejemplo, la sopa. El tenedor lo utilizamos pues para comer frutas, verduras, arroz, etc. Para comer comida sólida es el tenedor. Muchas veces utilizamos el tenedor en conjunto con el cuchillo, sobre todo si vamos a comer carne. Con este lo picamos y con este nos lo llevamos a la boca. Otros cubiertos que también tenemos y utilizamos muchísimo son las cucharas. Tenemos cucharas grandes y cucharas más pequeñas, o como se le dice, cucharilla. Con esta cuchara podemos comer sopa en su mayoría, y con esta podemos comer postres, a lo mejor echar azúcar a nuestro café, a nuestro té, para bebidas sobre todo. Entonces las cucharas nos ayudan a servir y a comer comida líquida, ¿vale? Todos estos en conjunto se le conocen como los cubiertos y cada uno tiene pues un nombre en específico. Las cucharas o cucharilla en el caso de la pequeña. Luego tenemos el tenedor y tenemos los cuchillos. Todos estos en conjunto son los cubiertos. Otros utensilios que tengo en mi cocina son la espátula y el cucharón. Estos dos me ayudan a cocinar. Con la espátula puedo voltear alimentos en la sartén. Por ejemplo, si quiero freír un huevo, pues lo puedo recoger directamente de la sartén. Esta es la espátula. Y este es el cucharón. De hecho, tiene un nombre similar al de la cuchara normal que utilizamos para comer la sopa. Este es el cucharón porque es mucho más grande, y con este nos ayuda a mover y a revolver la sopa mientras la estamos cocinando. Entonces, repetimos. Esta es la espátula, y este es el cucharón. Otro utensilio que utilizo mucho en mi cocina es este batidor metálico manual. Con este batidor pues hago mezclas. Por ejemplo, cuando quiero hacer panquecas,
pues hago la mezcla con este batidor manual. Este batidor es metálico y pues tiene varias varillas que ayudan a que se pueda mezclar los alimentos. Este es un batidor manual. No es una licuadora, por ejemplo, que es eléctrica. Esta es manual y funciona básicamente dándole con tu brazo. Otros objetos súper importantes en mi cocina son definitivamente los platos. En particular, yo utilizo dos tipos de platos: el plato hondo y el plato llano. Como su nombre lo indica, este es el plato hondo porque no es plano, tiene profundidad en su interior, y en este plato suelo servirme sopas, espagueti, macarrones, alimentos que lleven líquidos, salsas, por ejemplo. Lo utilizo, esos alimentos los pongo en los platos hondos, ¿vale? Como en este caso, este plato hondo. Y en el plato llano, como este que estás viendo, ¿vale? En pantalla, pongo todos los alimentos que son sólidos, ¿vale? Sólidos, es decir, por ejemplo, arroz, papa, carne, pollo, lo sirvo en el plato llano. Entonces existen dos tipos de platos: el plato hondo, ¿vale? Este que está aquí, y el plato llano, que es plano, como lo pueden ver. Luego, otro objeto importantísimo que tengo en mi cocina es el vaso. El vaso es súper importante porque de él es donde podemos tomar líquidos, podemos tomar agua, jugo, etc. Este vaso en particular es grande, no es pequeño, es bastante grande, es de color transparente y no es de vidrio, es de plástico. Es un plástico bastante quebradizo, por así llamarlo, pero no es de vidrio. Este vaso me gusta muchísimo porque simula como si fuera de vidrio, fuera un vaso un poco más elegante, pero realmente es de plástico. Este plástico. Hay muchos tipos de vasos, hay muchos más pequeños, más largos, más anchos. Este es bastante grande, es alto y también es bastante ancho, es ancho. Me gusta muchísimo. Luego, otro objeto indispensable en la cocina es la taza. La taza para mí es indispensable porque todos los días tomo mi café en una taza. Y bueno, y a veces también cuando me enfermo tomo ciertos tés, pero yo soy definitivamente de café y el café va en una taza bien bonita como es esta. Esta taza sí es de vidrio, a diferencia del vaso, sí es de vidrio y es de color transparente. Yo particularmente soy amante de las tazas, me encantan. Esta es también bastante grande, es ancha, no es tan pequeña. Mi abuela tenía tazas pequeñas que eran un poco más de colección. Esta es grande. Me gusta muchísimo que sea liviana porque, bueno, a veces si ya es pesada y le echamos líquidos adentro, bueno, se vuelve todavía mucho más pesada. Esta taza es relativamente ligera y me gusta muchísimo. Cuéntenme en los comentarios ustedes qué son más team. ¿Son más de café o de té? Yo particularmente soy de café, pero ustedes cuéntenme en los comentarios qué son. Otro objeto que no puede faltar en mi cocina, sobre todo cuando quiero cocinar pasta, es un colador. Para mí es indispensable tener un colador en casa cuando quiero hacer pasta
para obviamente poder separar el agua hirviendo de la pasta, el espagueti, el macarrón. Entonces es indispensable en mi cocina este colador. Es metálico y en el asa es de color blanco de plástico junto también con el metal. Entonces les recomiendo muchísimo que tengan un colador en su casa. Otro objeto que me ayuda a cocinar y que necesito siempre en mi cocina es una sartén. En este caso es una sartén que aún no he estrenado, es nueva, pero esta sartén, sobre todo para preparar huevos fritos, que a mí me encantan los huevos fritos, me sirve muchísimo. Esta sartén por detrás es de color rojo y por delante es negra y el asa de la sartén también es negra. En esta sartén usualmente lo que hago es freír huevos, freír también otros alimentos, como por ejemplo puede ser el plátano maduro, que a mí me encanta comer plátano frito. Y sí, para mí es súper importante tener una sartén en casa. Otro utensilio que tengo en mi cocina, aunque la verdad no utilice demasiado, es el rallador de queso. A mí realmente me gusta mucho el queso rallado y básicamente lo que hago es poner el queso y rallarlo, pasarlo de arriba abajo y se va rallando el queso. Es muy rico, lamentablemente no lo utilizo tanto como quisiera o como debería, pero sí, tengo un rallador de queso, es de color metálico, básicamente esto es de metal. Otro utensilio que tengo en mi cocina es una olla y esta es una olla bastante grande, es de metal. Es de metal y en sus extremos tiene un asa a cada lado para poder sostener la olla. En la olla podemos hacer sopas, podemos hervir agua para hacer pasta, espagueti, etc. Muchas recetas, la verdad, que podemos hacer con una olla y es un utensilio, un objeto súper importante en nuestra cocina porque sin él realmente no podemos hacer muchísimas recetas y no podríamos cocinar. Luego, otro utensilio importante que tengo en mi cocina es la tabla de cocina. Esta es una tabla para picar, es una tabla de madera. Esta tabla para picar los alimentos es bastante importante para mí porque, como bien saben, es súper importante que le agreguemos, que le añadamos a nuestras comidas verduras, este tipo de alimentos que son tan sanos para nuestro cuerpo. Y básicamente en esta tabla es donde corto todos estos alimentos. And that's it for today's video. I hope you have learned new words. If you found this video helpful, please tell me in the comments and subscribe to my channel. See you in the next video. Bye!